Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los efectos red, bienvenidos a Iceberg de Valor. Empezar diciendo que la semana que viene es el episodio 100 de Iceberg de Valor, para el cual no sé muy bien de qué hablar. Pienso que quedaría bien hacer un repaso general desde el principio, pero se aceptan sugerencias sobre las cosas de las que podría hablar. Estas primeras semanas de noviembre han sido muy ajetreadas, con multitud de presentaciones de resultados. Google, Facebook, Spotify y un larguísimo etcétera. También presentaba una compañía un poco más fuera de lo común, como es iHeartMedia. Esta era una compañía que mencioné en el capítulo de situaciones especiales. Se trata de una empresa que viene de una bancarrota donde parte de los bonistas han sido convertidos a accionistas para bajar el apalancamiento de la compañía. Aún así sigue muy apalancada, unas 6 veces EBITDA. Sin embargo, se trata de una empresa muy relevante. Quizás aquí pues no es una empresa conocida, pero iHeartMedia tiene múltiples estaciones de radio y podcasts, lo que hace que sea un nombre que resuene mucho en el estadounidense medio. Por lo tanto, se trata de un negocio radiofónico que se sustenta en la publicidad, un negocio cíclico. También hay que destacar que iHeartMedia tiene una importancia estratégica potencial para muchos actores como Apple, Spotify, SiriusXM. Todos tendrían algo que ganar con el catálogo de iHeartMedia. Pero quizás lo que sorprende de la empresa es el gran flujo de caja que está generando. De hecho, en este Q3 ha sido de más de 150 millones, que anualizado sería fácil ponerse en 600 millones, que es un número muy bajo para la capitalización de algo más de 2.000 millones que tiene la empresa. Por lo tanto, se trata de una historia de desapalancamiento, de quitarse de encima la deuda más cara y poder multiplicar el valor del equity. Este tipo de operaciones tienen peligros muy claros, no deja de ser un negocio cíclico con apalancamiento financiero y operativo, pero aún así en todo caso suelen ser historias bonitas de estudiar, al menos muy del estilo de John Malone. Siempre he pensado que podría estar bien hacer un capítulo de desapalancamientos, pero veremos si lo llego a hacer en el futuro. También presentó Lyft la semana pasada y Uber en esta. Los resultados de Lyft fueron bastante mejores que los de Uber, que crece un 35% frente a los 60% de Lyft. No obstante, las pérdidas operativas continúan. Sobre esto hay que mencionar que toda compañía que sale a cotizar suele tener unas stock options bastante infladas al principio, que posteriormente se van reduciendo a medida que pasan 2 o 3 trimestres. Esto es algo que en Uber hoy todavía pesa bastante. Además de esto, este miércoles se terminaba el lock-up period de Uber y de hecho Dara, el CEO, ha vendido bastantes de sus acciones, algo que no es una buena señal para nada. Ahora mismo Uber y Lyft están haciendo lobby en el campo legislativo, ya que, como es conocido en varias legislaciones estadounidenses, se les quiere obligar a estas empresas a contratar a los conductores como trabajadores propios, algo que cambia significativamente el perfil de márgenes y la competitividad de estas empresas. Esto se junta con las pérdidas operativas, haciendo que la negatividad sobre las acciones sea muy grande. Uber ha guiado que va a tener beneficios en el 2021, así que veremos si cumplen eso. Y en estos casos, más que las pérdidas en sí, lo que es tremendamente importante es el tema legislativo, ya que si realmente sale esta ley, por ejemplo, todas las empresas del delivery también se pueden ver muy afectadas, lo cual sería todo un movimiento tectónico teniendo en cuenta la cantidad de capital que ha entrado en estos sectores. Estas semanas también ha presentado TPB. Hace un mes hice 3 capítulos donde mencionaba cómo evolucionaba el escándalo del vaping en Estados Unidos, las muertes que había habido y los problemas que podía tener esto en empresas como TPB. Para que se entienda bien, TPB es una compañía que tiene, por un lado, una línea de negocio en torno a Stoker's, que es una especie de tabaco de mascar. Para el que esté interesado, en YouTube hay reviews de productos de este tipo. Básicamente se trata de esas cosas que se masticaban en el oeste y luego se escupía. Pues la línea de Stoker's es eso mismo, un producto curioso que yo creo que se consumiría especialmente en Texas.
Y por otro lado está la línea de papel de liar, que también es muy exitosa. Y por último tienen toda una nueva línea de productos donde hasta ahora se había invertido en vaping y CBD. Recordar que el CBD pasó a ser legal hace bastante poco tiempo en Estados Unidos y por ello es una línea de mucho crecimiento. Lo que pasaba es que TPB había adquirido muchas compañías de vaping los últimos años y que con el gran escándalo que había habido y las muertes, pues la acción había sido muy penalizada. Pues bueno, al final se acabó el culebrón, publican resultados que fueron muy buenos, dicen que la parte de vaping, si hay que venderla, lo hacen sin problemas y que van a seguir creciendo. La acción, pues por consiguiente, hizo un más 30 o similar. Más que en los resultados en sí, en este caso, querría poner el foco en un evento que hicieron en TPB hace unas semanas antes de los resultados. Y quiero poner el foco porque en este evento previo ya habían dicho que iban a pivotar en el tema del vaping, lo cual eliminaba todo el riesgo de la compañía. El riesgo real era que tuvieran un anclaje muy grande al vaping y siguieran invirtiendo, pero en este mismo evento ya se vio que eso no iba a pasar. Lo curioso del asunto es que hasta que la compañía no haya dicho eso en los resultados trimestrales, pues la acción siguió bajando muchísimo. Y con esto lo que quiero remarcar es que de la misma forma que en empresas grandes es muy difícil tener una ventaja de información, tú nunca vas a ser el top 1 en cuanto a información de Apple o de Amazon, pero en estas empresas más pequeñas, si haces el trabajo, te escuchas los eventos, entre comillas, no oficiales, etcétera, es posible que consigas una información que parte del mercado no habrá obtenido porque no es una fuente oficial de alguna forma. Y a mí estos casos me parecen los más representativos de esperar a que una situación se aclare, ver el dinero amontonado en una esquina, agacharse y cogerlo. Y como digo, es algo que en empresas pequeñas pues sí que se puede dar y se suele dar si uno está atento y está dispuesto a hacer el trabajo, opinar diferente y tenerlo claro. Esta semana también presentaba Match, la empresa líder en aplicaciones de citas en el mundo, unos resultados que fueron buenos, que se recibieron con negatividad y finalmente pues la acción recuperó sin ninguna explicación. Match es una empresa que ha salido varias veces en el podcast ya desde hace más de un año y de hecho el capítulo 59 es sobre IAC, que es la matriz de esta compañía. Y es curioso porque después de tanto tiempo siguiendo a esta empresa parece que ahora hay bastante consenso de que es una empresa de calidad. Y por lo tanto es el momento de dar la contraria a esa opinión. Primero aclarar que una empresa con apenas CAPEX y crecimiento orgánico del 15% se merece un múltiplo muy alto de flujo de caja libre. Esto pues no necesita mucha explicación, pero decir que si no necesitas capital para crecer, creces al 15%, si compras la empresa a 4% de free cash flow yield, y tienes básicamente que se traduce a un aumento del 20% del flujo de caja libre y por lo tanto la valoración cada año sube un 20% por ese flujo de caja libre y luego más ese 5% de caja que se genera debido a que no necesita ese capital, esto hace que tu valoración pueda crecer a un 25% anual con un crecimiento de ventas de un 15%. También decir lo mucho que paga Match hoy en día a Android y a Apple, algo que es bastante probable que a medio plazo pueda cambiar y que aumente los márgenes. Por ejemplo, Spotify paga mucho menos porque los usuarios de Spotify se mantienen varios años como usuarios y el take rate de Apple, por ejemplo, baja si el usuario lleva muchos años, mientras que en Tinder, al ser un usuario que cambia mucho de ser suscriptor a no suscriptor, el take rate tiene que ser muy alto y eso pues tarde o temprano Match y otras empresas conseguirán negociarlo con Android y Apple. Por lo tanto, evidentemente por los puntos que he dicho es casi imposible comprar una empresa así barata, entre comillas. Además, otro punto positivo de Match es que muchas de sus aplicaciones pues todavía no tienen ventas y que a muy corto plazo pueden entrar en una fase de palo de hockey donde aumentan de ventas muy rápidamente. Estas serían un poco las ideas centrales de la tesis de Match.
pero quizás creo que se pone muy poco énfasis en el lado negativo. Para empezar, ¿quién te dice que no vaya a salir una aplicación estilo TikTok de citas de la nada? Estas aplicaciones, aunque tengan un efecto red, que está muy claro, tienen una componente viral muy importante. Y luego, punto 2, ¿quién te dice que no vaya a ocurrir algún tipo de escándalo que te lleve a, como ha pasado con Facebook concretamente, a que la intensidad de capital del negocio pues aumente y que los márgenes empeoren? Creo que son dos temas que hay que tener muy en consideración en Match. Y a ver, yo soy el primero al que le gustan este tipo de negocios, pero viendo el consenso que parece existir ahora, pues me sale ser bastante contrarian. Es eso, y que de la familia de IAC, Angie me gusta mucho y pienso que está completamente a la sombra de Match, cuando no me parece peor empresa. Y digo a la sombra porque es muy habitual que para invertir en Match la gente se compre IAC y se ponga corta en Angie. De modo que tienes el upside de los negocios de IAC y de Match sin exposición a Angie. Mientras que nadie está comprando IAC y se está poniendo corto en Match, que es algo que a mí personalmente me atrae mucho más. Pero bueno, en definitiva, unos resultados muy buenos de Match, con un ritmo de crucero espectacular, Tinder creciendo al 50% y con muchas nuevas aplicaciones que van a ser monetizadas. Esta semana también salía el prospecto de Holaluz, la empresa española de contratación de energía. Va a ser interesante seguirlo, ya que, como siempre, toda empresa que lleve poco tiempo cotizando suele tener mucha incertidumbre alrededor, y unos resultados buenos la suelen catapultar, mientras que un traspiés en el comienzo la suele penalizar mucho. Es decir, cualquier empresa nueva, entre comillas, suele tener cierto apalancamiento a sus primeros resultados, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir. Por último, comentar también cómo esta semana se ha votado por la legalización de apuestas deportivas en Colorado. Solo por unos 8.000 votos ha salido que sí, y al parecer todo sigue adelante para que salga la regulación en este estado también. A su vez, mencionar que precisamente FanDuel ha gastado cerca de $1 millón en publicidad en estas votaciones, así que va a ser un estado más donde se instaure un régimen similar a New Jersey o Pensilvania. El mundo de las apuestas en Estados Unidos sigue muy caliente, con Flutter dando unos resultados bastante por encima de lo esperado, y en general con Iowa e Illinois cerca de tener aplicaciones en vivo, Ohio cerca de pasar regulación, California haciendo pequeños avances, y que Nueva York tarde o temprano tendrá que aprobar su regulación, ya que, como he dicho más de una vez, la gente está literalmente cruzando el puente de Nueva York a Nueva Jersey para apostar. Así que parece que el tema avanza y todo indica que ese mercado negro de 150.000 millones pues se va a quedar pequeño, ya que a cualquier cálculo que uno haga con los datos de Nueva Jersey se ve que prorrateado ya estamos por encima de 150.000 millones y todavía faltan todo tipo de sofisticaciones a nivel de apuestas que no se usan mucho todavía. Por ejemplo, las apuestas en vivo. Si a alguien le hacen un penalti, te puede apostar si lo va a meter o no. Y todas estas cosas todavía no están del todo extendidas y son toda una vertiente de crecimiento todavía por explotar. Relacionado con este tema de apuestas, querría hacer una advertencia importante, que es que si alguno piensa que la inversión se trata de encontrar a alguien, entre comillas, inteligente y copiar lo que hace, pues lo va a pasar muy mal y va a tener unas pérdidas de capital muy dolorosas. Es verdad que me está yendo muy bien y no es normal acertar tanto, y realmente pues incluso a mí mismo me cuesta centrarme y tener los pies en el suelo, pero hay que recordar que la realidad siempre tiene cierta aleatoriedad y que no se puede controlar, y que esa aleatoriedad a veces va a tu favor y a veces va en tu contra, y no eres ni tan tonto cuando vas mal ni tan listo cuando todo va a tu favor. Pero por lo demás hay que saber llevarlo tanto cuando todo va bien o cuando todo va mal.
y no solo lo digo por el tema de GAN, sino que Expel también este viernes, justo después de cerrar el mercado, también publicó resultados y han sido bastante buenos. Además, por lo que he podido investigar por mi cuenta, octubre, que es el mes 10, ha sido el mejor mes de ventas en la historia de Expel, así que el Q4 tiene pinta de que tampoco se va a torcer, y teniendo en cuenta que Expel empezó a tener problemas por estas fechas el año pasado, pues las comparables tienen que salir muy positivas. Así que todo va incluso mejor de lo esperado, pero como he dicho, recordar que hay que tener mucho cuidado en copiar ideas, que suele ser la mejor forma de perder dinero. El capítulo de hoy lo querría hacer sobre marketplaces, que son muchas de las empresas de las que hablo, son negocios de este tipo o comparten al menos similitudes, por lo que me parece importante fijar algunos conceptos. Y también decir que este es un análisis de marketplaces a noviembre de 2019, el cual puede cambiar con el tiempo como suele pasar. Un marketplace es una plataforma que a nivel general une oferta y demanda de algún determinado producto o servicio. Es decir, es un negocio que se desarrolla en Internet normalmente y que permite que la demanda pueda disponer de la mayor oferta posible y viceversa. Naturalmente, si yo quiero vender un coche, quiero estar en la plataforma con más compradores. Y al revés, si quiero venderlo, quiero estar también ahí, ya que quiero que los compradores pujen por él. Por lo tanto, estos efectos red residen en ambos lados. Y esto hace que haya pocos ganadores en esta partida y que aquellos marketplaces que consigan tomar la delantera suelen acabar dominando. En esta forma básica es importante adquirir tanto oferta como demanda de forma acompasada para que el marketplace pueda crecer de forma saludable. Como es lógico, al ser negocios que escalan de forma magnífica, un marketplace en su estado más maduro alcanza unos márgenes escandalosos. Como ejemplo, Autotrader en Inglaterra, que es una página de vender coches que tiene márgenes operativos del 70%. Y además son negocios que son capaces de crecer muy rápido, ya que no necesitan bienes de capital para hacerlo. Es por ello que algunos marketplaces en pocos años son capaces de llegar a valoraciones 1000 millonarias. Más allá del margen y de la intensidad de capital y posición competitiva, cabe destacar que por su posición dominante muchas veces son capaces de ofrecer más servicios a los usuarios de esa plataforma, aumentando el ARPU mediante un land and expand típico. Pasas de facilitar la venta de coches a ofrecer seguros, créditos y todo tipo de productos. Además de eso, poco a poco, estas plataformas, debido a la gran información que poseen, son capaces de influir en la demanda, generando valor donde antes no existía. De alguna forma se puede decir que Netflix en 2012 era un distribuidor de series y películas. Sin embargo, al tener los datos de aquello que la gente más quiere, él mismo puede generar el contenido que más le gustará al usuario, algo que otras entidades sin esa escala o datos no pueden hacer. Por lo tanto, además del land and expand, es cada vez más habitual que los marketplaces influyan en sus propios integrantes. El caso de Zillow también es bastante representativo. Como resultará evidente por las características que he mencionado, son negocios que no pueden valorarse por beneficios o flujos de caja a menos de que estén en un estadio muy avanzado, donde precisamente es menos probable que exista una oportunidad de inversión. A nivel general, el ratio más importante es el Gross Merchandise Volume, el GMV, que es la cantidad de ventas que se producen de ese marketplace. Se sobreentiende que si existe un GMV, la plataforma será capaz de monetizar esas ventas, aunque unos casos pueden ser más difíciles que otros, evidentemente, como es el caso, por ejemplo, de Wallapop. Por otro lado, tanto demanda como oferta tiene su propio LTV to CAC, que será importante que sea lo más alto posible para poder conseguir clientes de forma más eficiente. Relacionado con ello, habrá que ver qué parte del GMV se adquiere orgánicamente
y cuál pagando a Google o similares. Y también relacionado, habrá que estudiar la atrición y el NDRR, es decir, la retención neta de dólares, que idealmente no es que tenga que ser 100%, sino que a poder ser todo lo que sea 120% o 150%, como tiene Slack, pues es muy muy bueno. Es por ello que en este tipo de negocios puede haber múltiplos muy muy altos dependiendo de la madurez del negocio. Por lo tanto, cuando alguien dice que Shopify está a 30 veces ventas, pues seguramente no se esté dando cuenta que precisamente si está a 30 veces ventas es que no se está valorando por un múltiplo de ventas, y que si lo viera por la perspectiva del GMV pues no sería tan escandaloso. Nótese lo habitual que es este Dunning-Kruger en el inversor en valor típico. Sin embargo, y después de decir estas tropecientas bondades de los marketplaces, mi feeling es que ahora mismo el sentimiento en contra de los marketplaces es bastante fuerte. Solo hay que ver el quarter de Expedia o de TripAdvisor, que vale, que TripAdvisor es más metasearch que marketplace, pero las líneas pueden ser un poco difusas. Por lo tanto, está ocurriendo que muchos marketplaces no adquieren clientes, sino que históricamente han pagado a Google una especie de alquiler para atraer tráfico. Esta situación, históricamente tan cómoda, se ha vuelto en contra cuando Google ha decidido empujar sus propios productos. Querría hacer un inciso sobre Google, ya que al ver esta situación, mucha gente remarca las bondades del foso de Google, lo cual, pues bueno, tiene algo de sentido. Sin embargo, hay también otra forma de ver esto. Google crece al 20% y parece que esto no es una casualidad, parece que hay una consigna de que Google tiene que crecer al 20% y yo diría que internamente parece que eso existe. Por lo tanto, es curioso la de verticales que está teniendo que invadir Google para mantener ese 20%, remarcando que el negocio tradicional pues tiene bastantes límites en cuanto a crecimiento. Unido a ello, también hay que remarcar lo lleno de anuncios que está YouTube, que cuando quieres ver un vídeo, pues tienes que ver el vídeo de anuncio, el banner de abajo y otro más, ¿no? Y simplemente pues quería remarcar que no me queda claro que lo que esté haciendo Google sea un signo positivo sobre la empresa, que es lo más habitual que se suele decir. Por lo tanto, atraer tráfico a marketplaces es cada vez más complicado. Además, hay una frase de Toby Lutke, el CEO de Shopify, que no he conseguido encontrar, pero tengo grabada en la cabeza, y es que los usuarios de una plataforma están pagando un alquiler, una especie de alquiler, mientras que Shopify pretende crear una herramienta para que esos usuarios florezcan por sí mismos. Es decir, los marketplaces cada vez se ven como unos parásitos de sus usuarios. Esto siempre ha sido así. Los hoteles siempre han odiado a Booking, pero nunca han podido hacer nada. Sin embargo, cada vez hay más empresas de software como servicio que te permiten desarrollar tu propia presencia. Es decir, los marketplaces ahora mismo se ven de forma mucho más negativa que las herramientas de software. Es decir, Shopify en detrimento de Etsy. Y en cierta forma Facebook en detrimento de Google, ya que Facebook en parte consigue que crees una marca, mientras que Google suele ser más tráfico, que se suele parecer mucho más a un alquiler. Unido a esto, y al mencionar el land and expand, los marketplaces se están viendo obligados a ofrecer cada vez más servicios. Delivery, analytics, publicidad. Ya no vale poner en contacto oferta y demanda. Eso ya lo hará Google. Por lo tanto, los marketplaces, para sobrevivir, empiezan a incorporar herramientas de software que ayudan a sus usuarios, por lo que son una mezcla de marketplace y SaaS. Igualmente, estos marketplaces empiezan a usar sus datos para influir en oferta y demanda, al estilo Zillow con compraventa de casas, Carvana con compraventa de coches, etc. Es decir, el marketplace tradicional tiene problemas, no tanto en los classifieds, pero sí en los casos donde las empresas que son usuarios de ese marketplace son más grandes, por lo que el marketplace se ve obligado a ofrecer
más servicios para no verse conquistado por Google y ese tráfico orgánico que quieren las propias empresas. Unido a esto, hay que comentar que el perfil tan atractivo y escalable de los marketplaces ha hecho que se destine mucho capital al sector. En este sentido, tiene una mención especial SoftBank, donde la frase habitual de Masa es: yo tengo un cañón, puedes estar detrás o puedes estar delante, es tu elección. Como se puede entender, el cañón es el capital, y esto ha hecho que, por ejemplo, en el delivery, que es una industria que se espera que crezca un 15% anualizado en los siguientes 10 años, pues de haber habido 800 millones de capital levantado hasta 2018, pues ahora ha habido 8.000 millones, y eso destroza pues las propias dinámicas del sector. En este contexto hay que entender que la primera ola del delivery eran solo marketplaces, pero luego en la segunda ola empieza a haber un tercer lado, que es la parte de transporte de comida, que hace que haya un tercer efecto red que también tiene su LTV to CAC asociado. ¿Pero qué ha pasado con GrabHub en este último trimestre? Pues que parece que en el lado de delivery el efecto red tampoco es tan fuerte y es un lado más commodity de lo que uno podía pensar. Y por otro lado, en el lado de oferta, el restaurante es mucho más promiscuo de lo que se pensaba, por lo que no tiene que haber un solo ganador en el lado de los restaurantes. Y yo achacaría este fenómeno también a que los restaurantes tienen herramientas de software que son capaces de integrar todas las aplicaciones de delivery, haciendo que no te restrinjas solo a una. Con todo lo que he dicho, esto ya debería resonar, porque no deja de ser un caso más de SaaS versus Marketplace. La misma historia que Shopify versus Etsy ocurre en GrabHub versus Toast. Por lo tanto, a las aplicaciones de delivery solo les queda poder en el lado de los compradores de comida. Igualmente, estos efectos red de los marketplaces se están viendo atacados por otros marketplaces más de nicho que son capaces de quitar demanda a los más generales y a la vez hacer crecer estos nichos. Solo hay que ver cómo una página tan mega generalista como Craigslist en Estados Unidos se está viendo fragmentada en 1000 pedazos por marketplaces que a la vez se están viendo fragmentados 1000 veces más. En resumen, creo que existe un feeling de que los marketplaces ya no son lo que eran. Todo el mundo odiaba Booking, GrabHub, etc., pero no podían hacer nada. Pero ahora sí, software como servicio versus marketplace, generación de marca orgánica versus alquiler, Facebook versus Google, etc. De la misma forma, Google se está viendo obligada a atacar todo lo que puede a nivel de coste de adquisición y tráfico orgánico, por lo que esa perspectiva también se ha deteriorado para muchos marketplaces. Y por otro lado, cada vez entra más capital en estos negocios, potencialmente atacando estas dinámicas. Y finalmente, crear un mero marketplace pues ya no vale para triunfar. Necesitas pues herramientas software, unir 3 lados en tu marketplace o en definitiva hacer algo especial para no verte devorado por otras empresas. Este es el resumen que hago yo del tema a noviembre de 2019. Habiendo dicho eso, creo que queda claro lo importante que es estudiar todos estos negocios a la vez. Es decir, para entender GrabHub hay que entender Netflix, Etsy, Shopify, Square, Booking, Angie, etc. Es más, tú puedes coger la vertical de Home Services, por ejemplo, y ves que cada empresa ahí ofrece un valor de forma diferente, pero a la vez las líneas entre ellos se difuminan. Angie se parece en cierta forma a Frontdoor y en cierta forma a First Service, pero no. Y uno podría decir, pero First Service son franquicias de pintores. Sí, pero tiene ciertas similitudes con Angie. O Service Titan, que es la empresa privada de software como servicio que en cierta forma rivaliza con Angie. Todos estos negocios son diferentes, pero las líneas entre ellos están cada vez más difuminadas. Por ejemplo, Upwork es una marketplace de subcontratación de trabajos y uno pensaría que es súper diferente a Cognizant o Keywords,
pero luego te das cuenta que, por ejemplo, Keywords tiene internamente una red de freelancers que de facto funcionan de una forma no muy distinta a Upwork. En definitiva, los modelos de negocio están fluctuando constantemente y lo más importante es que los cambios en un sector suelen rimar a los que ocurren en otro, lo que hace necesario el estudio completo del mercado. Respecto a este tema, al final del episodio quería hablar sobre una startup que une muchos de los puntos que he dicho, que se llama Mr. Jeff y que ha aparecido en otro podcast que es muy bueno, que se llama Idnig, pero ya no me va a dar tiempo para hacerlo en un podcast resumido y quizás lo pueda hacer en el futuro. En todo caso, espero que os haya gustado el episodio, que haya habido alguna idea provechosa, y con esto mismo pues acabo el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like en YouTube, en iVoox, y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.